Bueno, pues ahora toca hablar de otra tecnología también muy vinculada con Industria 4.0 que tiene su impacto en la prevención de riesgos laborales. Estamos hablando de Internet de las Cosas, de IoT. Ya sabéis, esos son dispositivos para la captación de datos y para la captación de información, más allá del mantenimiento de máquinas y también del control de procesos, ¿no? En este caso, disponer de herramientas de IoT que sean capaces, por ejemplo, de alguna manera captar un nivel de gases, de humos o de partículas en una planta, pues puede poner en preaviso sobre posibles riesgos o peligros que pueda haber en ella. Para hablar de ello, está con nosotros Carlos Cosials, que es Senior Business Consultant de Integral Innovation Experts, y él os va a hablar de IoT aplicado a la seguridad industrial, que, como os decimos, la verdad es que la capacidad de tener sensores y herramientas de captación de diferentes parámetros físico-químicos, como humos, aumentos de temperatura, partículas, etcétera, puede tener un impacto muy importante en la prevención de riesgos laborales y en estar preparados para poder afrontar cualquier tipo de problema. Así que, Carlos, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Enrique. A ver, vamos a ver la presentación. PDF también. Pues vamos a empezar. Vale, pues muchas gracias a la organización. Buenos días a todos los presentes. Bueno, me pidieron que hiciera un enfoque de lo que sería esta tecnología, de la Internet de las Cosas. Y bueno, he intentado enfocarla al ámbito de la seguridad. No tanto como estoy aprendiendo yo hoy aquí de lo que sería la seguridad industrial en el sentido de personas y riesgos laborales, pero bueno, voy a intentar que entendáis cuáles son los retos. Brevemente, dejarme que... Esto es un poco el guión de lo que quiero comentaros con vosotros. Nada, una breve presentación de quién soy, básicamente para que veáis que alterno entre lo comercial y lo docente. A veces en la oficina me dicen que soy muy profesor y en la academia me dicen que soy demasiado comercial. Entonces estoy ahí siempre en esa frontera moviéndome en ambos lados. Brevemente, ¿quién somos Integral? Para que nos situéis un poquito cuál es el ámbito de cobertura que tenemos y que os hagáis un poco de idea de, bueno, que trabajamos básicamente con marcas más o menos reconocidas en el ámbito industrial y sobre todo que tenemos una trayectoria muy importante en el ámbito de lo que sería desarrollo de producto, vamos a decirlo así. Introducción. Dejarme que os centre el asunto. El asunto nosotros lo centramos en lo que sería este hilo digital. Estamos hablando mucho de la digitalización y para poneros un poco en contexto. El hilo digital significa básicamente cómo cubrimos la trazabilidad. Cuando ha pasado algo hay que rescatar las evidencias para poder analizar qué ha sucedido. Bueno, pues esas evidencias eminentemente están tomando un cariz digital. Cada vez esas evidencias son más digitales y hemos de recurrir a los sistemas. Bajo ese foco de trazabilidad, pues nosotros lo que queremos y lo que buscamos es no solamente la IoT como las máquinas, sino las personas y también los procesos y cómo se hacen las cosas, ¿no? Por tanto, esta tecnología que llamaríamos IoT, que luego veréis que pretende tener una amplia mirada, ¿de acuerdo? Cómo ataca o cómo cubre estos tres escenarios. Por situarlos un poco en el ámbito de la empresa. Es decir, la IoT no solamente es una cosa de la ingeniería del producto, sino que aplica y cubre todo lo que sería el escenario de la empresa. Es decir, desde lo que sería ingeniería, evidentemente, porque parece que algo muy tecnología vinculado a la máquina, sino también pues, lo que sería ventas y marketing, lo que sería el propio proceso industrial, fabricación y cadena de suministro, lo que sería también servicio, atención al cliente. Estamos dotando de inteligencia a las máquinas que disponemos en casa del cliente, por lo tanto, queremos saber cosas ahí y, evidentemente, al final tiene un impacto corporativo. Nosotros, como Integral, pues, atesoramos ese conocimiento y disponemos de la mejor combinación de herramientas, no solamente una, que aplican a cada escenario. Por centrar un poquito más el dónde aplica IoT, y cuando estamos aquí hablando de la Industrial IoT, el IoT industrial, no nos estamos centrando tanto en la IoT
que se entiende que podemos tener en nuestra casa, con el aire acondicionado que lo controlo, desde el sensor de temperatura que lo estoy controlando. No estamos hablando tanto de eso, que también es IoT, ¿de acuerdo? Sino que estamos hablando desde la perspectiva industrial. Y aquí tenemos estas dos miradas, la que llamaríamos de los productos inteligentes y conectados, que para qué estamos haciendo IoT. Fijaros que aquí os estoy teniendo una perspectiva más bien económica o econométrica del por qué el IoT, y la otra es el IoT porque lo estoy poniendo en mi planta, en mi instalación. Seguramente estaré comprando máquinas más o menos inteligentes, pero también tengo personas que están actuando, que pues van a tener que colaborar, como hemos estado viendo un poquito esta mañana, con las máquinas. De esta doble perspectiva, nosotros lo que hacemos es focalizar en lo que llamaríamos el pensamiento global o todo completo. Completo, es decir, no solamente se trata de diseñar la máquina o de diseñar la operación, sino todo en un completo. Porque precisamente el IoT lo que nos va a dar es información de lo que es el servicio. ¿De acuerdo? Y eso es un poco lo que nos estamos encontrando. Por tanto, ahí es donde las palabras dato y plataforma comienzan a emerger con cierta fuerza. De hecho, a mí me gusta desglosarlo de esta manera, porque el otro es muy teórico, efectivamente, pero luego la realidad es que el tiempo existe. Por tanto, no todo pasa a la vez, o dicho de otra manera, el tiempo no vuelve. O sí que vuelve en el sentido de yo diseñé una máquina que le puse un sensor para de que aquí un tiempo, meses, semanas o años, me devuelva una información. Claro, pero me la devuelve cuando yo también he pasado en el tiempo, ¿no? Entonces, ese dato que me llega, que yo soy el ingeniero que puse el sensor, cómo nos estamos ahí poniendo en tesitura, ¿no? Eso es un poco lo que esta visión estamos queriendo aquí plantear, ¿no? Centrándonos en lo que sería instalación industrial, que entiendo yo que es la que más nos aplicaría aquí. ¿Qué nos encontramos a día de hoy? Nos encontramos un panorama, el de la vuestra izquierda, el panorama en el cual venimos de unos ciertos niveles de automatización, ¿de acuerdo?, que empiezan a encontrarse, y luego lo veremos un poquito más, empiezan a encontrarse con el ámbito de gestión. Y por otro lado lo que tenemos es personas, porque aquí estamos hablando todo el rato de personas, cómo las personas interactúan. Y las personas, pues, dejadme que lo diga así, en la empresa son personajes, es decir, tienen una responsabilidad, dejadme que lo diga así también, tienen un guión que cumplir, ¿no? Y ese es el que precisamente quieren responder, y para responder necesitan información. ¿Cuál es el reto? Que a mano izquierda vuestra nos encontramos todo un sistema de automatización y por lo tanto tenemos unos solicitantes de información. Cada vez más lo que diríamos en inglés, just in time. Necesito la información aquí y ahora. ¿De acuerdo? Este es un poco el reto, ¿no? El reto precisamente lo que queremos cubrir con esta plataforma es, oye, con las herramientas digitales, y dejadme que cuando digo digitales en subyacente esté la palabra Internet ahí detrás, cómo conseguimos abrir todo este entorno cerrado de máquinas con automatismos, lo abrimos a los verdaderos usuarios, que son las personas que están interaccionando, ¿no? Eso sería un poco lo que queremos buscar con esta herramienta. Simplificación, es decir, quiero saber, tengo que tomar una decisión, dame la información, no me hagas ir a buscarla, no me hagas procesarla. ¿Por qué? Porque vivo en un entorno de mucha y exigente agilidad, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Y por eso, de alguna manera, pues como os decía antes, cómo entender no solamente esa persona, sino esa persona en qué área está y qué necesita. Porque, como os comentaba antes, este es el verdadero reto. El verdadero reto, ¿cuál es? Las personas que se sitúan de la línea punteada roja hacia abajo, su unidad de medida, su unidad temporal de medida es el segundo. Si aquello se estropea y estamos hablando más de un segundo, ya estamos en pánico. Preguntar hacia arriba de la línea discontinua, ¿cada cuánto se reúnen a tomar decisiones? Bueno, pues el trimestre, la semana, la jornada y el turno. Al final del turno tomamos una decisión. Entonces, claro, aquí hay dos mundos. Todas las empresas tenemos que ser digitalmente, comportamiento digital. Pero abajo hablamos de segundos y arriba hablamos de 8 horas hacia arriba. Hay un gap muy grande, pero queremos respuestas inmediatas, ¿no?
Bueno, eso es lo que nosotros con esta plataforma pretendemos dar, ¿no? Y de alguna manera, esta plataforma, que es un producto comercial, también de alguna manera es uno de los enfoques de cómo aplicar la Internet de las cosas en el ámbito operacional. Es decir, no toquemos el proceso y las decisiones administrativas, no toquemos el entorno de automatización que ya funciona, no lo toquemos, pero en cambio demos ese puente de información entre el ámbito operacional y el ámbito administrativo. Porque lo que nos acaba sucediendo es que esta IoT entra en el centro, entra a ser el gran despachador de la información, ¿no? Si todas las evidencias digitales las tenemos registradas en los diferentes silos de información y queremos comportarnos a la velocidad de la luz, como decía aquel, pues evidentemente necesitamos un interconector. Entonces, fijaros que este discurso del IoT entiende que toda la empresa se comporta como una máquina. ¿De acuerdo? Es un poco una visión un poco más amplia de la que podríamos entender, simple, que podríamos entender del IoT, que luego también veremos. Por lo tanto, nos gusta explicarlo así que el IoT entra en la organización de dos maneras. Quiero saber de la máquina, quiero saber del automatismo y lo quiero saber en el ámbito administrativo. Y otra perspectiva, que es esta de trazabilidad, en todos los ámbitos y negocios de la empresa o departamentos, todos se alimentan del mismo canal o bus de información, ¿no? Y eso es un poco en los ámbitos en los que trabajamos, ¿no? Con aquel concepto de servicialización, pues así es como nosotros lo planteamos, ¿eh? Estos cuatro ámbitos, que a veces los planteamos disjuntos, pero que aplican todos por un lado, ¿eh? Cómo hay que diseñar el producto, cómo hay que diseñar las operaciones y cada vez más en lo que llamaríamos ingeniería del servicio. Aquí, fijaros que siempre hablamos que hay ingenieros de producto, ingenieros de proceso. Yo oigo poco hablar de ingenieros de servicio. Espero que se vaya oyendo más, porque, perdonad, el negocio está allí. Allí está el negocio, ¿no? Y evidentemente necesitamos gestores de proyecto. El proyecto es lo que hace de poníamos mucho dinero al dinero que nos está devolviendo la máquina, ¿no? Por tanto, esto es otro aspecto importante. No quería avanzar sin daros unos marcos de referencia en el ámbito de lo que sería la seguridad. El primero que quiero que entendáis es que este es el gran reto. Venimos de lo que sería la ingeniería tradicional, donde cerramos el comportamiento de una máquina. Automatismo es cerrar las actuaciones y Internet, el paradigma de Internet, lo que hace es abrir. Por eso todo el mundo quiere acceder a la información, porque esa es la filosofía que hay detrás de Internet. Bajo este ámbito, ¿de acuerdo? Supongo que más adelante trataréis un poquito más esto con el siguiente ponente, pero sí que os quería poner un poco cuáles son los marcos de referencia. Cuando aquí, en este momento estoy hablando de seguridad, estoy hablando de seguridad de la información. La información, fijaros que es la evidencia digital que la persona va a tener para luego poder defenderse o reclamar lo que corresponda. Entonces, eso es importante. La idea que quería transmitiros aquí y que pretendo es la plataforma de IoT va a ser el buen argumento técnico que os va a dar una nueva forma de operar en vuestra organización, pero también va a ser, no sé decirlo en castellano, el backbone, sería la parte trasera que os daría el colectivo de donde sacar toda esa información. Fijaros que además esto ya se está a nivel de instituciones, se está ya estipulando. Es decir, la máquina no solamente es un componente mecánico, eléctrico, electrónico, sino que es un sistema también. Y hay que contemplarlo. Fijaros que aquí incluso hay como dos grandes iniciativas, la americana y la europea, de cómo abordar esto, de cómo abordar precisamente esta conceptualización para que el que desarrolla productos, pero el que luego tiene que hacer una cierta certificación o auditoría, tengan un marco de referencia común. Pues esto también nos está aplicando a la seguridad. De hecho, podríamos decir que en una plataforma de IoT, estas son las cuatro. Hay mucha discusión si son 4, si son 7, si son 3. Yo al final, como me gusta mucho simplificar, de hablar de 1, 2, 3, pues las tres niveles. Aquí, dependiendo de quién esté hablando, de quién sería el proponente, pues veréis que pone más foco, énfasis en uno o en otro. Yo en estos proyectos de IoT, de los cuales estoy últimamente trabajando, venía más del desarrollo de producto,
son proyectos de colaboración obligatoria. La colaboración no es recomendable o es una manera de repartir el riesgo. No, es que no hay manera. Es decir, no hay manera de, en cada uno de estos niveles, ser un experto, ¿no? Atesorando todo en una sola organización. Por tanto, esa obligación de trabajar conjuntamente. Y como os quería resumir, en la palabra seguridad sí que es una parte, pero es una parte transversal de arriba a abajo, ¿no? Por lo tanto, la seguridad es algo intrínseco. Es como decir, esta plataforma tiene que ser robusta y cumple unas normativas de calidad. Pues igual, ¿eh? La seguridad es algo intrínseco y, por tanto, es algo que tenemos que garantizar extremo a extremo. ¿De acuerdo? Entonces, dos aspectos, y que por eso os los he marcado aquí en negrita, que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la seguridad de la información. Uno, no permitir que el que no pueda acceder, acceda. Esta es la primera. Y la segunda, que el que tiene permisos para acceder, acceda a lo que le corresponda, ¿no? Internet decimos que es abierto. Sí, pero abierto no significa todo el mundo ve todo, ¿no? Entonces, eso también hay que garantizarlo, ¿eh? Y no pueden ser actividades o políticas que vengan al margen, ¿eh? Tienen que estar implicadas e inmersas en la plataforma. Dicho esto, en los 30 minutos que me quedan, voy a empezar a haceros un repaso en cada una de estas capas que hemos visto, qué particularidades hay, para que entendáis y podáis un poco hacer el ejercicio de ver qué implicaciones tiene eso desde el ámbito de la seguridad. Están puestas en tres, fijaros que hay 1, 2 y 3 líneas. La de medio, procesamiento y analítica las pongo más o menos juntas porque van siempre bastante de la mano. Cuando hablamos de conectividad, pues el primer reto, desafío que nos encontramos es la disparidad. Hay disparidad y una heterogeneidad gigante de dispositivos que conectar, los nuevos, los superviejos, los que más o menos son abiertos, y por arriba todos los demandantes de información, que más o menos tienen diferentes niveles de exigencia. Claro, una manera de abordarlo es problema a problema, lo voy resolviendo. Bueno, nuestra propuesta de alguna manera es unificar todo esto bajo una plataforma con ese foco IoT, de acuerdo, que te dé la cobertura como gestor, diseñador de la utilización de esta plataforma para que te dé el marco de referencia. Para explicároslo, esas tres capas, pues a nosotros nos gusta explicarlo en este sentido. Os lo voy a explicar, aquí sale donde me viene la dualidad, os lo voy a explicar así, de izquierda a derecha, porque sería la forma más académica de explicarlo, pero luego quiero que lo entendáis comercialmente al revés. Veréis por qué os digo esto, luego lo veréis. Primero, hay que coger datos. ¿Dónde están los datos? Pues, datos digitalizados están en infinidad de sitios, no solo en las máquinas. Cuando una persona tiene que tomar una decisión, no solamente quiere ver en una pantalla los datos de una máquina, en otra pantalla los datos del sistema de gestión, en otra pantalla los datos del tema de seguridad. No, quiere un entorno unificado donde se le aporten todas esas datos. Por lo tanto, la primera que tenemos que cubrir es hay disparidad de fuentes de información. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es asegurar la conectividad. Que en ese momento de estoy accediendo a una máquina, estoy accediendo a un sistema, estoy accediendo a un dispositivo en concreto, yo lo tenga de una manera homogeneizado. Es decir, que eso no me coarte. Importante, me oiréis poco decir la palabra eficiencia, pero sobre todo me oiréis hablar la palabra flexibilidad. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de cambios acelerados donde lo importante es estar listo para hacer la siguiente iteración. Y esto es un mensaje aquí que va. Contextualizar. ¿Qué entendemos con contextualizar? Pues está muy claro. A ver si lo consigo. Una cosa son datos, evidencia, y otra cosa es información. Por tanto, si yo estoy agrupando mucha información que me viene en diferentes sitios, tengo que ponerla en contexto. Y aquí es donde la plataforma precisamente nos permite crear esa taxonomía de los conceptos que estoy gestionando. En un sistema de información tradicional tenemos la realidad, las personas, clientes, empleados, salarios, productos, almacenes, y todas esas realidades las tenemos en un sistema de información donde hemos hecho una abstracción. Ahora lo que tenemos que hacer es que además, ¿de acuerdo?, aquellas máquinas que no son las que yo gestiono administrativamente, sino operacionalmente, generan datos. Por lo tanto, también tengo que ser capaz de modelar, ¿no?
Pues precisamente lo que hacemos esto es con el concepto de Think Model, que me permite crear, como si fuera una programación orientada a objetos de métodos y clases, pues me permite crear esta jerarquía de dispositivos. Por lo tanto, me permite reproducir de una manera abstracta la disparidad de la realidad que hemos dicho antes que teníamos. Por lo tanto, lo tenemos que mantener. Vale, con esto lo utilizamos con porque es una idea muy visual de este es el entorno precisamente con el cual se desarrollan este tipo de aplicaciones. ¿De acuerdo? Siguiente. Datos, información. ¿Y qué viene a continuación? Conocimiento. Es decir, todo esto lo hacemos para, como os ponía al principio, SCP o SCO, lo hacemos para saber. Y para saber lo más automatizadamente. Saber cómo se comporta mi cliente o saber cómo se comporta mi instalación. Para eso, de alguna manera, tenemos dos enfoques. El tradicional descriptivo Business Intelligence, de todos los datos que tengo en el pasado, busco una explicación, o genero una explicación a partir de las evidencias, o el mundo del automatismo hacia el que vamos, que es de predicción. Quiero que la máquina o el sistema me haga una predicción. Yo luego, como humano, aceptaré o no aceptaré, pero lo que quiero es una automatización. Entonces, fijaros que tanto uno como otro parte a partir de los datos e informaciones que tenemos que generar un modelo y con ese modelo podemos empezar a hacer la inferencia, ¿vale? Que es lo que, de alguna manera, este enfoque de modelización predictiva cualquier proyecto tenemos. Entonces, ¿qué es lo bueno que tenemos con ThingWorx? Que podemos hacer precisamente la parte del entrenamiento en la misma plataforma y el despliegue, que suele ser otro de los retos que nos encontramos ahí, pues precisamente lo puedas cubrir con la misma plataforma. Es decir, que no tengas que ir cambiando de plataformas. Por poneros os quería poner este pequeño resumen para que centréis dónde está la problemática de los datos en la parte de analítica. Es decir, hay muchos otros trabajos, ahí en la universidad es lo que hacemos con los alumnos, todo el ciclo del dato, cómo se coge el dato, cómo se determina cuáles son las variables significativas y entonces ya lo ponemos en la máquina porque al final, put in action. Al final, todo esto lo hacemos para que la persona responsable pueda tener una decisión lo más rápida y asegurada posible. Eso es lo que sobre todo buscamos. Os había preparado aquí un pequeño... No sé si va a funcionar esto. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, me salto la publicidad previa. Esta máquina que sale es cliente también. La máquina la han diseñado con las herramientas de PTC también. Una máquina antigua. Their pumps help move, control, and protect the flow of materials in critical industries around the world. If one of these pumps goes down, the costs and lost opportunity can run into the millions. This rig uses a FlowServe pump, similar to those used in critical industries to circulate water. It has been retrofitted with 6 sensors provided by National Instruments, and a high-performance computing solution from Hewlett-Packard Enterprise is enabling analysis of the data. ThingWorx machine learning allows you to know more, do more, and get more from a machine like this. La analítica está incorporada en la plataforma, no es una cosa aparte. Technology behind the platform called ThingWatcher, part of the ThingWorx analytics capabilities. Each sensor reading that has a learning flag above it tells ThingWatcher Analytics to learn normal operating conditions. Remarkably, the automated process does not require you to predetermine any hard and fast rules. It learns in real time about its environment. Determining what's normal and abnormal from the sensors themselves, the software then correlates the information with peak efficiency conditions. The OK indicators you see here tell you the sensors have learned what normal is and are functioning well, with no anomalies detected. To the left, you'll see future predictions. 3 outcomes predicted by the platform's Thing Predictor technology.
The automation you're witnessing real-time is ThingWorx Analytics evaluating the remaining number of days until each of these failures is likely to occur next. What's truly extraordinary about all of this is that there is no need for anyone to be constantly monitoring the machine. It is instead being self-evaluated all the time. No hay humano capaz de procesar esto. El Excel no lo aguanta. We've turned on the pump rig to demonstrate what happens if something changes or goes wrong. Well, let's make a few things go wrong on this pump to show ThingWorx Analytics working in real time. We're going to simulate a reduction in flow by closing this valve. As you can see, the software aquella es la parte descriptiva y esta es la parte analítica. What's happening is that ThingWatcher is automatically detecting the flow problem and sending real-time notifications or alerts. Critical sensor readings are being flagged, pump efficiency is dropping, and the impeller is at risk of failing if the problem is not immediately addressed. When maintenance is delivered, the numbers return to normal. So as you can see, the problem can be resolved before it becomes an expensive pump failure or serious downtime occurs. Let's throw another problem at the system and see how it works. Fijaros como las variables que se encenderán ahora no son las mismas, porque el modelo está atendiendo a realidades diferentes. But let's imagine a remote monitoring situation and there's no technician around to hear this. Claro, so you need to rely on real-time monitoring. El tema es que lo veas remotamente, verlo. Flag negative changes to the pump efficiency gauge, which immediately triggers. Evidentemente la plataforma está constantemente recogiendo datos, por lo tanto es una plataforma que sirve de repositorio para luego You can imagine the level of control and visibility this technology can provide within your central fleet, offering an incredibly luego podamos ir a hacer moviola y rescatar lo que ha sucedido para poder hacer un entendimiento más particularizado aparte del automatizado, ¿vale? This demonstration featuring PTC's Vale, pues este vídeo os lo quería precisamente presentar para que entendáis qué es lo que es importante que para mí en esta presentación, en este foro, es la seguridad vendrá en base a la información que se está presentando para la persona que está delante o la persona que está en remoto y luego nos va a servir de recopilación de evidencias para poder hacer luego un análisis en posterior. Por lo tanto, la plataforma da la respuesta a ese entorno. Y evidentemente, si no, por eso os lo quería mostrar aquí con una cierta evidencia arquitectónica, esto necesita de una perspectiva arquitectónica. ¿Cómo vamos a desplegar todo esto para dar respuesta? Es decir, que hay bastante aquí enjundia. Siguientes dos pasos que nos quedan. La parte de orquestación. Orquestación significa que hemos cogido un dato, ese dato lo tenemos en contexto, por tanto sabemos ese dato a qué se está refiriendo, automáticamente podemos analizar ese dato qué significa y a continuación queremos hacer cosas. O las personas tienen que tomar decisiones o en un mundo interconectado de sistemas lo que queremos es que ese dato que se ha recibido, que se ha procesado y que se ha visto que es distinto o fuera de la normalidad, tiene que interconectarse automáticamente otra vez con otro sistema. Porque resulta que el sistema de gestión de incidencias lo tengo en otro sistema. Pues lo que hago es, desde esta plataforma, recopilo, identifico la alarma o la anotación y, además de mostrarla en la plataforma, la conecto con otra plataforma. Pues aquí hay una lógica, como si fuera una programación, pero de alto nivel, que te permite precisamente interconectar con los sistemas ya existentes. Acordaos que es lo que os decía, no queremos quitar nada que funcione, lo que queremos es cubrir esos puentes de información que hay entre diferentes sistemas. Y por último, engage. El engage es la clave con las personas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos dos maneras. La manera 2D, y cuando decimos 2D es lo que vemos en una pantalla plana, ¿de acuerdo? Y precisamente la plataforma lo que permite es, de una manera muy ágil, otra vez la palabra, de una manera muy ágil, de una manera sin necesitar un experto, pues poder crear aplicaciones. Aplicaciones que son las particularidades que cada empresa necesita. Por tanto,
just in time, esa persona que necesita ver y orientado a lo suyo. Por otro lado, también tenemos dentro de la plataforma otra forma de ver, que es ver en lo que llamaríamos en 3 dimensiones, o lo que se llaman experiencias de realidad aumentada. Para eso tenemos unas herramientas que lo que permiten es poder crear esas experiencias de realidad aumentada en base a la información que está recopilando la plataforma y también incluyendo pues, información gráfica en 3D que conecta con la otra plataforma que tenemos de gestión de datos. Vale, esto es lo que nos permite... claro, aquí no se ve, es un PDF. No funciona PDF. Bueno, pues aquí lo que vemos precisamente es una aplicación que me permitiría acercarme a la máquina y ver el... Esto es un PDF, no se va a ver, ¿no? Con este marcador. Entonces, fijaros que el marcador vuelve a ser otro elemento de conectividad con la realidad que me permite ver la iteración. Esta plataforma, que se llama Vuforia, pues evidentemente está soportada o soporta este tipo de gafas porque normalmente el tipo de personas que estamos utilizando o con los que estamos trabajando como operarios, pues necesitan las manos libres, ¿no? Entonces, soporta la HoloLens 1 y también la número 2. Aquí tenemos otro vídeo en el cual... We are doing. That is why we enable our... Vale. Yo el otro día, cuando me traje la HoloLens a casa, le dije a mi niña, digo, mira, este es tu ordenador del futuro. Eso es un ordenador, ahí va un ordenador. La pantalla está aquí, el teclado está aquí, en las manos. Over 1 billion people ride elevators each day. La máquina toma decisiones por mí. Primary role to respond to the challenges of urbanization. Vale, ya está. Entonces, fijaros que en esta plataforma, es decir, yo puedo estar mirando en la pantalla tradicional 2D, pero las nuevas pantallas donde voy a ver la información, donde voy a tomar decisiones, van a ser de esta forma. Entonces, empresas como Thyssen, me acuerdo que tienen esa capacidad para poder hacerlo, están empezando a explorar cuáles son los impactos, en el sentido de cómo voy a tener que hacer el cambio organizacional. Fijaros que la persona acaba su trabajo cerrando la orden de trabajo en realidad aumentada. Por lo tanto, yo he cerrado ese trabajo. ¿Lo cerraste o no lo cerraste? Pasamos de un paradigma en el cual teníamos un bono, un papel, que era el albarán del trabajo, ahora lo vamos a hacer todo digitalmente. Bueno, pues eso tiene sus retos, ¿no? Por concluir, por tanto, os quería resumir una plataforma de IoT, tener en cuenta estos 3 niveles, todo lo que tiene que ver con la conectividad, transmisión del dato, todo lo que tiene que ver con la lógica de negocio y aquí pues, me gusta poner esta presentación precisamente porque hay algunas empresas que lo que se plantean es crear productos, como el caso de Vodafone, que se plantean crear productos basándose en esta tecnología. Vodafone es una empresa que vende datos, pero se está planteando en vender plataformas de gestión de iluminación para ayuntamientos. Bueno, pues es un salto cualitativo suficientemente importante como para que no tengan que desarrollar toda la tecnología. Y no solamente nos sirve para conectar con lo que serían las fuentes de información, sino sobre todo para conectar con lo que serían las pantallas. Por tanto, es lo que quiero que leáis, es lo que quiero, y ahora vuelvo para atrás, cuando os comentaba precisamente esto, ¿vale? Esto quiero que lo leáis ahora al revés. Es, dime qué tamaño de pantalla tienes, y ahora vamos hacia abajo a buscarte el dato. Desde una manera académica te diría, no, primero cogemos el dato, lo ponemos, lo hacemos la analítica, lo procesamos, no sé qué, y luego te lo presentamos. A lo mejor después de hacer todo esto, el que tiene que tomar la decisión dice, pero esto, ¿a quién se lo habéis preguntado para hacer todo esto? Yo esto no lo necesito. No, pero queda muy bonito. Ya, pero yo no lo necesito. Entonces es el revés. Sabiendo que todo esto lo puedes hacer, empezamos por la persona. Le preguntamos a la persona, involucramos a la persona en el diseño de toda la plataforma. ¿Qué necesitas tú ver aquí? Pues aquel operario que hemos visto, pues no se tiene que llevar el manual, o si se los llevaba, porque claro, me tengo que llevar el último manual porque resulta que me voy a ver. Fijaros que en el vídeo de Thyssen hay otra dimensión importante, que es el fabricante cada vez está haciendo la máquina más compleja.
Pero el operario que luego lo tiene que utilizar está igual de capacitado que el ingeniero que ha diseñado ese sistema complejo. Seguramente no. Es un problema que no ha contemplado. Bueno, pues por eso es importante enganchar al cliente desde el principio, ¿no? Entonces, por hacer un poco de ir concluyendo, lo que quería enseñaros es una plataforma donde la seguridad no es una capa adicional, no es una cosa externa a la plataforma, sino que es algo que forma parte de la plataforma. Eso de ThingWorx, pues lo que tenemos es que la seguridad está intrínseca en cada uno de los componentes, o en el dispositivo, o en la aplicación, o en la acreditación del usuario, porque entonces lo que nos permite precisamente es que la seguridad lógica que permite a las personas tomar decisiones con seguridad, la garantizamos mediante este cuadrante. Es decir, dime qué rol tienes, queda establecido cuál es tu responsabilidad y, por lo tanto, qué puedes ver, qué no puedes ver o cada cuánto lo tienes que ver. Por tanto, muy importante en este tipo de plataformas contemplar desde el principio a las personas, porque la plataforma te lo da y porque en el diseño de cómo la estás incorporando en tu organización pones nombres. Aquí hay roles, pero al final hay que poner nombres concretos, ¿vale? Precisamente para dar esta cobertura. Es decir, si aquí os parecían nombres, pues bueno, este es el diseño arquitectónico que consideramos nosotros relevante. En algunos casos, las aplicaciones finales de arriba pues serán las propias. En otros casos, lo que hacemos nosotros, en el propósito de acelerar, de agilizar la toma de decisiones y la incorporación y la adopción de la plataforma, es que esas aplicaciones las damos ya precocinadas, que decimos nosotros, con algunos componentes básicos para poder funcionar, ¿vale? Y básicamente aquí también os quería poner en esa dualidad comercial académica, pues este marco de referencia de lo que sería la Industrial Internet Reference Architecture de la Universidad de Aachen o Aquisgrán, donde han definido precisamente esas capas, ¿no? Donde tenemos la capa del dato, la de la transmisión, la de gestión de datos y, bueno, en este caso, fijaros que hay otra perspectiva. Al final las personas se agrupan en organizaciones por responsabilidades. Bueno, aquí, en lugar de las personas arriba de todo, lo que tenemos son las áreas de responsabilidad, ¿no?, que van dando cobertura a cada una de ellas. Vale, pues hasta aquí tenía mi presentación. Si tenéis alguna duda a posteriori, pues yo estaré encantado. Estoy por aquí hasta el mediodía, es decir, que estaré encantado de contestar con vosotros todas las dudas que queráis contestar. ¿Vale? Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Enrique.